milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo quiero hablar, hermano, de lo que es el miedo, de lo que es el temor. Es algo que Dios verdaderamente ha tratado directamente conmigo, relacionado a lo que es esa situación de miedo, de temor, de esas circunstancias que a veces llegan a nuestra vida. Y hoy vamos a darnos cuenta, hermano, vamos a darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente produce el temor y el miedo en nuestras vidas. La Biblia, cuando vamos a la Biblia, podemos ver dos tipos específicos de temor. El primer tipo de temor es un temor beneficioso, y ese temor debemos de cultivarlo, debemos de hacerlo crecer, y ese es el temor del Señor. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo, nos damos cuenta que Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Jesucristo hablando a sus discípulos a no tener miedo, a no tener temor. Y lo que él enfatiza, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo peor que el hombre puede hacer es matar el cuerpo, porque no tiene ningún poder para poder destruir el alma. La muerte física, hermano, no es una tragedia para el cristiano. Por eso nosotros no debemos de tener temor a la muerte, no debemos de tener temor a las circunstancias, a los problemas, a las enfermedades, a las pestes. Nosotros no debemos de tener temor. ¿Qué es lo que puede hacer? Matar el cuerpo, dice el Señor Jesucristo. Pero algo sí tengan en cuenta, que hay alguien que tiene el poder aún y puede enviar nuestra alma al infierno, dice. Y esa sería la muerte eterna para todo aquel que no reciba a Cristo como su Salvador. O sea que la Biblia habla de ese temor de reverencia, ese temor hacia ese Dios por lo que Él es, ese temor, hermano, que nos hace humillarnos ante Dios y reconocer lo que Él es soberano, que Él es el poderoso, que Él tiene el control de todas las cosas. Y esa clase de temor, ese temor es el que nosotros debemos de tener. Nosotros debemos de tenerle temor a Dios. Más ahora que sabemos que Cristo está a las puertas, nosotros debemos de conducirnos con ese temor reverente delante de Dios. En otras palabras, hermano, es un reconocimiento de todo lo que Dios es. Esa es la reverencia. La reverencia a Dios es reconocerlo en todas las áreas, con todos sus atributos, con todo lo que Él es para cada uno de nosotros. Y el temor de Dios, hermano, es algo que nos lleva a las bendiciones de Dios. La Biblia dice en el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces vemos, hermano, que es un temor que nos lleva a recibir las bendiciones de Dios. Porque Dios se goza, Dios se glorifica cuando hay alguien que es reverente a Él, cuando hay alguien que le teme y se priva de hacer situaciones porque lo reconoce como su Señor.
Y Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una insensatez el no tener temor de Dios. Vivimos en un mundo el cual no tiene temor de Dios, no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, ha oído de ese Dios, mas sin embargo por eso el mundo se conduce como se conduce, porque no tiene temor de Dios. Y esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Pero miremos más beneficios, porque quiero hablar un poquito de los beneficios y después voy a ir a lo que verdaderamente hoy quiero hablar con usted, de ese miedo que está amenazando a un mundo completamente. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Mire qué beneficios más grandes que produce el temor de Dios en nuestra vida. Dice, el temor de Jehová es para vida. Ese temor, esa reverencia, eso que nosotros le brindamos a ese Dios por lo que Él es, Él nos da vida a cada uno de nosotros. Él nos colma de bendiciones y dice, con Él vivirá lleno de reposo el hombre que confía en Dios es un hombre bienaventurado, es un hombre que no tiene temores, es un hombre que recibe bendiciones, es un hombre que vive en reposo, dice, y que no será visitado por el mal. Mire qué garantía, mire qué oferta nos da la palabra de Dios cuando nosotros verdaderamente cultivamos ese temor de Jehová en nuestras vidas. De nuevo dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire qué tremenda es la palabra de Dios y cómo nos habla. No es por gusto que la Biblia habla tanto acerca del temor de Jehová, y también habla acerca del temor, del miedo que a veces se quiere apoderar de cada uno de nosotros. Pero en esta noche yo no sé si usted ha llegado a tener miedo por lo que está sucediendo, a llegar a tener temor, esas situaciones que nos han querido arrinconar a la pared y querernos amedrentar y tenernos allí en una situación en la cual nosotros no podemos salir de ella. Pero en esta noche vamos a aprender algo de parte de Dios y vamos a aprender de que ese temor, hermano, es algo que no debe de estar en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:26 declara, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando usted es temeroso de Dios, usted vive en confianza. La confianza se vuelve como un muro en su vida y usted no desconfía de nada. Usted vive seguro, usted sabe quién es Dios, usted sabe quién es su Salvador, usted sabe quién pelea por usted, usted sabe quién lo defiende. Pero también la Biblia habla de algo que es la otra cara de la palabra temor. Y habla de un temor el cual la segunda carta de Timoteo en su capítulo 1 versículo 7, como empezamos, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía que habla aquí en Timoteo es ese espíritu de miedo,
Es ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor, ese espíritu que te paraliza, ese espíritu que no te deja seguir adelante. Y aquí es donde entra el mensaje de parte de Dios. Esta es una palabra, hermano, que recibí de parte de Dios. Dios me ministraba de una manera muy especial referente a lo que es el miedo, referente a lo que son los temores, referente, hermano, a lo que el mundo está viviendo y cómo es que se está desarrollando ese miedo, ese temor que tiene a un mundo completamente paralizado, que no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no sabe cómo reaccionar, que está minando las mentes. Y Dios, hermano, en su misericordia, porque verdaderamente, hermano, cuando esto empezó fue algo sumamente alarmante. De tal manera, hermano, que continuamente uno era bombardeado con noticias, hermano, que continuamente nos estaban debilitando. Lo hablo en el caso mío, tal vez me estaba debilitando y tal vez a tal manera llegué a creer todas esas situaciones que se estaban dando, que se están manifestando, hermano. Y cuando Dios empezó a tratar con mi vida acerca del miedo, acerca del temor, me llevaba allá al Edén, me llevaba allá a la delicia. Edén significa delicia, Edén significa presencia de Dios. Eso es lo que significa Edén. Edén era la viva presencia de Dios moviéndose en medio de aquella pareja que Él había creado. Y dice la Biblia que Él los visitaba. Dice que Él hablaba con ellos. Dios les había dado una asignación sumamente interesante e importante, mas sin embargo dice la Biblia que Dios les había dado autoridad para sojuzgar la tierra. Ellos no tenían temores de nada, ellos vivían confiadamente, ellos no se preocupaban de la comida, ellos no se preocupaban de la renta, ellos no se preocupaban de qué hacer, ellos no se preocupaban de la ropa. Era Dios, su presencia, la presencia misma de ese Dios maravilloso era el que los cubría, el que los llenaba, el que los alimentaba, el que hacía cada cosa en ellos. Mas sin embargo dice que en esa delicia ellos eran felices. Mas sin embargo, cuando ellos pecaron y desobedecieron a Dios, dice la Biblia que lo primero que se manifestó fue miedo. Llegó Dios, dice la Biblia, llegó Él y empezó a buscarlos por ese huerto, mas sin embargo ellos estaban atemorizados. El pecado había producido un miedo en ellos de tal manera que dice la Biblia que se escondieron. ¿Quieres medir tu espiritualidad? ¿Cuánto miedo tú tienes? El miedo lo que revela es la separación que hay entre Dios y tu persona. Cuando tú tienes miedo es porque ya te has separado de Dios. Cuando tú tienes miedo es porque te has alejado de Dios. Ya estás lejos. Es tiempo de regresar. Es tiempo de decirle, porque el que está en la delicia, el que está en Edén, el que está en la presencia de Dios, puede venir lo que pueda venir. Él no va a tener temor. Él no va a tener miedo. Porque Él sabe, porque el miedo no proviene de Dios. El miedo es un mal espíritu. Primera Timoteo dice, o segunda Timoteo dice que es un espíritu
espíritu de cobardía, es un espíritu que el enemigo está utilizando para desanimar a los cristianos, para desanimar al mundo, para llevarse a todos aquellos que son débiles de la mente y empezar a producir un temor, un miedo, de tal manera, hermano, que eso nos va a llevar a un caos. Hoy tenemos que salir y levantar la frente, hermano. No estoy diciendo que no tome medidas de precaución. Lo que estoy diciendo es, hermano, que su espiritualidad debe de ir adelante, que la presencia de Dios debe ir con usted, que usted no debe de temer a nada, porque Dios se lo ha prometido. Usted tema a Dios, y cuando usted teme a Dios, usted va a recibir todos los beneficios que la Biblia dice. No que yo le ofrezco, porque yo no tengo nada que ofrecerle, pero algo que sí podemos hacer es temer a aquel que viene pronto, aquel que viene en las nubes, aquel que pronto va a aparecer. A ese téngale temor, a ese reverencie, a ese sírvale, a él lo que él dice, eso sí es verdadero, porque si no vamos a caer en una situación tremenda. Sin embargo, hermano, a veces estamos temerosos. Algunas veces nos ha llegado ese espíritu de temor, nos vence. Y para vencer ese temor tienes que amar más a Dios. Para vencer ese temor tienes que acercarte a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia. ¿Con qué razón el salmista decía, temprano yo te voy a buscar? Eso quiere decir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Levantarte a las 4 de la mañana, que lo primero que sea en tu vida es buscar la presencia de Dios. Eso es lo que verdaderamente significa buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Usted se pone delante de Dios, usted rinde su vida delante de Dios, usted le da honra y gloria a ese Dios maravilloso, y entonces usted tiene un día bendecido donde no hay temores, donde no hay situaciones que puedan llevarte a una debilidad, que puedan llevarte a aquello, hermano, que todo el mundo está enfrentando en este tiempo. Para su saber, el arma más poderosa, que el Señor lo reprenda al diablo, el arma más poderosa que Satanás tiene es el miedo. Y el arma más poderosa que el cristiano tiene es la fe. Ahí es donde Dios te va a probar a quién tú le crees. En los momentos de crisis es donde Dios va a probar a quién tú le estás creyendo. Tú le estás creyendo ese espíritu de temor que se está apoderando de todo el mundo, o tú le vas a creer a ese Dios que dijo que Él te iba a guardar de cualquier situación negativa que pudiera venir a este mundo. Hay una promesa de Dios. En medio de la crisis, Dios prueba nuestra fe, y ahí es donde nosotros verdaderamente vamos a manifestar a quién nosotros le creemos. ¿Le creemos al miedo o le creemos a Dios? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? La realidad, hermano, es que el miedo puede paralizarnos. El miedo, hermano, es algo que no solamente nos puede hacer daño a nosotros, sino que también puede hacer daños a nuestros seres queridos, hermano. Porque el miedo es algo contagioso. El miedo, el enemigo sabe que se puede contagiar. Por eso es que las noticias no paran. Todos los días repiten las mismas noticias, todos los días salen con nuevas cifras. Es más, yo no sé si es verdad las cantidades de números que ellos me están tirando, porque yo no estoy ahí. Es una mentira, hermano. Es solamente poner miedo en la vida del ser humano, porque todo esto, hermano, tiene un propósito. Esto no es casualidad. Nosotros como hijos de Dios, hermano, debemos de estar sabidos, hermano, de que todo esto
pueda ser un plan del enemigo, porque están tramando algo para el futuro, algo que pronto se va a manifestar, hermano, y nosotros no debemos de caer en esa situación. ¿Qué es el miedo, hermano? Oyendo a uno de los profesionales, dice que el miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o sea imaginario, porque hay gente que se inventa las cosas también. Hay gente que su misma mente le produce miedo en su ser, de tal manera que ellos se imaginan cosas y se llenan de temores, se llenan de miedo, no pueden actuar de una manera sabia, porque la persona que está bajo temor no puede actuar sabiamente. Y hablando de lo que estamos viviendo, el coronavirus, que ya ni quisiera mencionarlo, decía un profesional que para muchas personas el miedo a la enfermedad puede ser peor que la misma enfermedad. Puede ser peor, el mismo miedo los está enfermando. Porque el miedo te debilita, el miedo debilita tus defensas, el miedo hace que tú no respondas sensatamente. Decía este profesional, la mente, el aparato psíquico y el mundo interno de las personas reaccionan a la llegada de esta pandemia con mucha angustia. Entonces reaccionamos con miedo, preocupación, anormalmente con pánico. Hermano, yo he visto gente, hermano, que yo no sé, son exagerados. Tienen un temor, un miedo que se alejan de la gente desde lejos. No quieren ni acercarse, hermano. Hay un temor tremendo que se está apoderando de las mentes débiles. Y entre algunas mentes de esas tal vez podamos haber algunos cristianos que verdaderamente ya ni dormimos de ese miedo que tenemos, hermano. Usted es un hijo de Dios. Usted está guardado con la sangre del Cordero. Saque ese miedo, hermano, de su mente. No se preocupe. Hay un Dios poderoso, hermano. No tiene que poner atención a tantas situaciones. Vivimos en un mundo donde hay exceso de información. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando, hermano, que todos recibimos constantes una bacteria de noticias. Si usted pone las noticias, todo el día pasan hablando de lo mismo. Todo el día le meten más miedo, y cada día usted se va llenando de miedo y empieza a actuar de una manera diferente y se empieza a olvidar de aquel Dios que lo llamó. Se empieza a olvidar de aquel que le prometió estar con usted todos los días de su vida. Se empieza a olvidar de aquel que le ha prometido tantas cosas y le pone más atención a las cosas negativas que estamos viendo en la televisión y no estamos buscando la presencia de Dios, que ese es el verdadero alimento que nosotros necesitamos en medio de la crisis. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si alguien sabía qué era ese espíritu de poder, era David. David era una persona, hermano, que él vivía en la presencia de Dios.
Él alababa a Dios. Él vivía, hermano, allá en el monte con las ovejas. Él no estaba oyendo locuras, él no estaba oyendo malas noticias, él no estaba oyendo nada. Él estaba alabando a ese rey y él sabía que él había recibido ese espíritu de poder. Pero había un filisteo que estaba amenazando al pueblo de Israel. Y usted sabe la historia, es Goliat. Ese Goliat usó la misma estrategia, la estrategia del miedo. Dice que Goliat se le apareció al pueblo de Israel por la mañana y por la tarde por una cuarentena. Por 40 días, dice la Biblia, que Goliat estuvo metiéndole temor al pueblo de Dios. Mas sin embargo, como David no había escuchado esas noticias, a él no le habían hecho efecto. Y él dijo, ¿dónde está ese incircunciso que quiere amedrentar al pueblo de Dios? Y dice que él lo pudo vencer porque él sabía que Dios le había dado, que no le había dado espíritu de cobardía, sino que le había dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El poder representa la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú tienes al Espíritu Santo, dice la Biblia que ese es un dunamis, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que Dios le ha dado. El amor representa el amor del Padre. Ese es otro espíritu que nos han dado. Dice que nos han dado de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el amor es ese amor, el amor de Dios. Y el dominio propio representa, hermano, a Jesús. La palabra viva, la palabra escrita, la palabra que nos da vida, dice, la palabra que te da dominio propio, la palabra que cambia tu mente, porque cuando tú cambias tu entendimiento, tú tienes dominio propio. Pero cuando no tienes la palabra en tu mente, cualquiera te domina. No hay dominio propio. Tú te dominas por lo que los otros dicen. Tú te basas por lo que allá están haciendo. Tú haces lo que los otros están haciendo, pero cuando hay dominio propio, hay estabilidad. Tú no eres como la onda del mar, no eres inestable. Tú eres alguien que está plantado en la roca que es Cristo Jesús, y Cristo es tu alimento, y Él te da el dominio propio cuando tú cambias tu entendimiento, cuando tú eres transformado de nuestra manera de pensar. Por eso nosotros no pensamos como el mundo, nosotros pensamos como Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo no es una mente derrotada. La mente de Cristo es la palabra de Dios. La mente de Cristo es aquella que nos lleva de victoria en victoria, hermano. Por eso es necesario que todo este tiempo que nosotros estemos, por causa de las autoridades, haciendo este retiro, digámoslo, es para que nosotros nos llenemos de Dios, para que nosotros podamos capacitarnos más y saber, hermano, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso, y que cuando estamos en Él no hay derrota. Entonces, y estas tres cosas, hermano, que son las que precisamente Satanás quiere quitar de tu vida. Te quiere quitar el amor, que es el espíritu que ha dado el Señor. Te quiere quitar el poder y te quiere quitar el dominio propio. No permitas que el enemigo te robe esos tres posiciones, tres espíritus, tres características que te da Dios. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino te lo ha dado de amor, de poder y de dominio propio. No permitas que el enemigo te robe esos tres. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi
así